Pasamos a la residencia El Carmen en Gijón. Tenemos con nosotros a Constantino Menéndez, su director, y a Lourdes Álvarez, auxiliar de la casa. Y nos van a hablar sobre la historia de vida como un recurso útil en el día a día. ¿Vale? Ya os doy paso. Pues buenos días. Es un placer estar aquí hoy con tantos compañeros y compañeras que resistimos estos 2 años, porque fue una superación tener que organizarnos y permanecer. Y estar compartiendo las experiencias y lo que hicimos, pues a mí me resulta por lo menos muy enriquecedor. Me marcho con esa sabiduría y con otras 2 observaciones que me parecen muy importantes. Una, que visto la cantidad de marcos y estanterías, IKEA también gana con la CP, pienso. Y luego que también creo que deberíamos de tener todos a Quillo en la residencia para hacer pulseras, para las fiestas. Por favor, ven. Bueno, pues lo que traemos... Me dice Eloy que no, que Quillo no... Lo que traemos Lourdes y yo para poner encima de la mesa es la historia de vida o las historias de vida y su utilización. Y bueno, todas las personas tenemos la nuestra y los lugares también. Entonces el lugar que habitamos, que es la Residencia El Carmen, tiene su propia historia. Y empezó siendo eso, empezó siendo una casa indiana que imprimió en el ADN pues ese hogar, ¿no? Que se fue traspasando a través de los años. Y tal es así que reflexionando o hablando con las personas, no me pases ahora, por favor, que hablando con las personas que llevan más tiempo en la residencia, trabajando, porque yo me incorporé hace 3 años, pues me contaban experiencias que se habían vivido en la etapa anterior del Carmen, que tienen mucho que ver con la historia de vida, como María Luisa, que hace 40 años llevó su piano, porque toda la vida había tocado el piano y quería llevarlo con ella cuando se fuera a la residencia. O José Luis, que era militar y llevó todas sus medallas, sus trofeos, y el día de las Fuerzas Armadas pues se vestía, y estaba en la residencia vestido de militar. Y bueno, pues toda esa tradición que se llevaba en el Carmen, ahora sí, se intentó extrapolar a la nueva era, a la nueva etapa del Carmen, no solo en los espacios, que si veis las fotos de arriba son de los años 70 y son casas, son tapetes encima de los sofás y salas, bueno, pues confortables, ¿no? Como podríamos tener en muchos salones de casa. Entonces se trató de replicar ese ambiente con la nueva reforma que hicimos, ¿no? Reproduciendo espacios pues hogareños y lo más confortables posibles, dado el volumen que había adquirido la residencia, que creció bastante. Entonces diréis, bueno, pues ¿para qué trabajasteis, ¿no? en las historias de vida o por qué os replanteasteis, formasteis parte de este programa? No. Sí, en realidad ya lo estabais haciendo, ¿no? Pues tiene que ver con muchas de las cosas que llevamos hablando, que también Nazaré decía, ¿no? Que siempre por miedo a ese cambio, la resistencia al cambio, las inseguridades y demás, siempre creemos que lo hacemos todo bien. Y la única manera de aprender es analizando y haciendo autocrítica. Y sí es verdad que se hacían historias de vida o se tenían en cuenta, pero no era cuantificable. Y hoy en día el modelo asistencial cambió. Necesitamos datos empíricos para que la ciencia avance, los estudios se realicen y se cuantifiquen los cambios. Entonces, por ejemplo, historias de vida sí, pero ¿cuántas están hechas? ¿Cómo? ¿Están estandarizadas? ¿No lo están? Entonces vivimos un modelo atencional diferente, donde antes también los profesionales eran mucho más vocacionales y ahora, pues en muchos casos no tanto. Entonces, ¿cómo te aseguras de que también las historias de vida se tienen en cuenta? Bueno, al fin y al cabo eso, que el panorama cambió, ¿no? Tanto a nivel asistencial como a nivel normativo y a nivel estandarización de cuidados. Entonces, en nuestro caso, ¿qué hicimos con las historias de vida? Pues empezamos a trabajar desde el grupo motor el modelo que ya existía en el grupo empresarial sobre historias de vida. Lo revisamos y lo revisamos, tranquila,
y cambiamos alguna cosa y, bueno, pues lo validamos desde el grupo para saber qué era el modelo de historia de vida que queríamos utilizar. Entonces, ¿qué teníamos? ¿Cuál era el siguiente paso? Utilizarlo, hacer las historias de vida. Entonces, teníamos dos situaciones. Una, todas las personas que iban a ingresar nuevas en la residencia, que esas tal vez era más fácil, y dos, todas las personas que ya vivían en la residencia, que eran casi las 124, porque solemos tener la ocupación completa. Entonces, ¿qué hicimos? Trasladar las conclusiones de qué era la historia de vida al resto del centro, fuimos organizándolo por plantas. Entonces, vamos a empezar por la planta principal. Se les trasladó qué era la historia de vida, cómo la había que hacer y demás, y entonces nos poníamos plazos para poder llegar a ellos y obligarnos, ¿no? Porque si no el día a día todos lo sabéis que nos va comiendo. Entonces nos poníamos plazo y en tal plazo tenemos que tener elaboradas las historias de vida. Vale. Con los que venían nuevos, los ingresos nuevos, era más sencillo, porque se incorporó al procedimiento de preacogida. Y ya cuando se hacía la entrevista recogiendo la demanda y demás, ya se empezaba a bocetar la historia de vida. Pero luego cuando hacíamos la reunión de preacogida, pues ya se iba completando y luego una vez en el centro es un documento vivo que iba creciendo. Entonces, bueno, las dos partes, los que venían nuevos ya podíamos implementar el por lo menos tenerlas, y los que ya estaban, pues ya sabíamos también cómo hacerlo. Luego todo eso es digitalizar y subir a ResiPlus para poder, para poder, la parte práctica, ¿no? Para poder consultarlo. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo nos aseguramos que las profesionales que trabajan en el centro, que les interesen, pueden hacer con un clic, consultar una historia de vida, pero a lo mejor a los que no les interese tanto no se van a molestar en dar ese clic? Y, sin embargo, es importante que todo el mundo lo vea, ¿verdad? Por ahí asienten. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Al incorporar la figura de profesional de referencia en el PIA, una de las acciones que tenía que realizar era hacer un resumen de la historia de vida. De esa forma, nos asegurábamos que al menos todos los profesionales de referencia habían leído y habían resumido la historia de vida de las personas que se habían asignado. Bueno, trabajo hecho, vale. Y entonces luego decimos, ¿y para qué? ¿No? Que es lo que todos decimos. Cuando realizamos una acción decimos, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues es lo que más cuesta trabajo, ¿no? Encontrar la aplicación a las acciones que se llevan a cabo. Entonces, bueno, ingresa una persona, una demencia, que tiene mucha tendencia a salir al exterior. Nosotros estamos ubicados en la zona centro de Gijón, con mucha cafetería, mucho bar, movimiento, y bueno, si te llama el contacto con la comunidad y te apetece, es muy fácil tenerlo. Entonces a esta persona le apetecía mucho, pero claro, se desorientaba y había que activar protocolos, búsqueda, policía, familia, no sé qué, una vez, otra vez, otra vez. Empezamos a tomar medidas. La familia le instaló un GPS en el móvil, a veces llevaba el móvil, a veces no. Se instaló el sistema de reconocimiento facial, se registró, sonaba, pero hubo que hacer más registros porque a veces se giraba, salía de una postura tal que no se registraba, empezó a saltar muros, en fin, odisea. La conclusión era que nos sentamos con la familia y le dijimos, este hombre no puede estar aquí porque, vamos, corre peligro, y dimos un tiempo. ¿Qué ocurre? Que muy acertadamente mis compañeras de planta se les ocurrió poner freno o al menos diques a esa situación. Y Lourdes os va a contar pues qué hicieron. Gracias. Buenos días. Bueno, teníamos una persona que teníamos que contener de alguna manera y utilizando la historia de vida nos dimos cuenta que gran parte de su vida se había dedicado a la enseñanza. Era profesor de inglés. Entonces empezamos a comentar con el resto de compañeras las inquietudes que él nos presentaba, nos confundía con alumnas antiguas o preguntaba si queríamos saber de inglés o cosas de esas. Entonces nos hicimos con una pizarra y le preguntamos qué materiales necesitaría él para dar clases, para que hiciera una pequeña clase de inglés. Nos comentó lo que necesitaba
Y en un momento ya teníamos montado una academia de inglés en la planta. Él encantado, estaba feliz, tenía sus alumnos, empezó a preparar las clases, empezó a leer, pasaba mucho más tiempo en la habitación, en el salón, y como que se le pasó un poco la idea de marcharse, estaba ocupado, estaba entretenido. Y nosotros estábamos más tranquilos, no teníamos que estar tan pendientes de que si se nos escapaba o no. No pudimos solucionarlo, digamos, en un 100%, pero ya no se escapa tan a menudo, está más centrado. Como lo digo, nosotros estamos más tranquilos y él también. Él está mucho más tranquilo, más centrado y sobre todo tiene un sentido a su día a día. Es lo más importante que vemos en la actividad. Y gracias a la historia de vida que fue lo que pudimos aplicar para poder contenerlo. Gracias. Y desde el Grupo Motor lo que hicimos fue enviar mensaje a todas las trabajadoras del centro, dándoles la enhorabuena y poniéndole nombre a esa práctica que habían hecho. Sin daros cuenta, utilizasteis la historia de vida, aplicándola con una metodología bastante correcta, habiendo analizado y demás. Y eso es yo creo que lo que más trabajo cuesta, ¿no? El poner nombre y el encontrar el significado a muchas de las acciones que hacemos. Y bueno, por último, esto no hubiera sido posible, ¿no? Aquí tenemos quienes formamos o quienes sobrevivimos al grupo, sobrevivimos además de verdad, porque se fue Pedro por el camino, un componente muy importante del Grupo Motor. Y bueno, no sería posible sin la ayuda y sin que nos llevaran de la mano Lucía y Sandra, ¿no? Que bueno, eso, sembraron y regaron y ahora solo tienen que esperar así, tomando Ribeiro, a ver cómo florece, ¿no? Que es lo que pretendemos, que esto es un camino iniciado y que bueno, que no hay que perder de vista que hay que estar retomando continuamente. Y bueno, para terminar, nada, no hay más, pero para terminar, yo creo que era Margaret Mead, ¿tú eras antropóloga? ¿Eras tú? Que decía que el ser humano se define como tal, ¿no? Cuando se encuentra un fémur de una persona curada, ¿no? No cuando se inventó la rueda ni el fuego, sino cuando se cuidó. Entonces yo creo que lo que hay que poner es una mirada adecuada, una mirada de humanos, humanizar el cuidado y cuidar como humanos, que es lo único que se puede hacer. Gracias.